Bienvenidos al módulo Uso correcto del lenguaje y cómo hablar y relacionarnos con la diversidad. Si partimos de la base que todas las personas deben tener los mismos derechos y oportunidades, se torna imprescindible comunicarnos de una forma adecuada y respetuosa con los diversos grupos que conforman nuestra sociedad, con un lenguaje inclusivo que contribuya a un Chile que valore las diferencias para una sociedad equitativa, justa e inclusiva, para avanzar hacia un cambio cultural. Los contenidos que revisaremos en el presente módulo serán: 1. Uso correcto del lenguaje de grupos con barreras de acceso. 2. Tipos de discapacidad. 3. Discapacidad y relacionamiento. Uso correcto del lenguaje de grupos con barreras de acceso. El lenguaje crea realidad. Por esta razón, te invitamos a conocer y utilizar las terminologías correctas a la hora de referirnos a grupos con barreras de acceso en nuestra sociedad. Equidad de género. Para potenciar y alcanzar igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres, es importante que conozcas y puedas discernir frente a un lenguaje sexista de uno inclusivo, y puedas escoger las palabras adecuadas que incentivaría una cultura equitativa y despojada de estereotipos. Dentro del lenguaje sexista, nos encontramos con usos estereotipados de adjetivos calificativos según sexo, junto a un uso peyorativo de palabras relacionadas con la identidad de género. Evitar referirse a mujeres con adjetivos como dulce, tierna, débil, frágil, emocional, romántica, maternal, y a hombres como rudo, violento, protector, fuerte, racional, severo, autoritario, y evitar palabras como machorra, afeminado, entre otras. El orden define poder. Es necesario ir alternando. Por ejemplo, los hombres, las mujeres, los niños y las niñas, las mujeres y los hombres. Se propone por ello que el masculino no siempre se anteponga al femenino. Usar términos metonímicos. Evitar los ciudadanos, los beneficiarios. Utilizar la ciudadanía, las personas beneficiarias. Utilizar formas reflexivas. Evitar los trabajadores no pueden fumar. Utilizar no se puede fumar. Usar pronombres. Evitar los trabajadores que reúnen las características. Utilizar quienes reúnan las características. Quitar el artículo determinante en los sustantivos neutros. Evitar los especialistas del sector advirtieron que. Utilizar especialistas del sector advirtieron que. Comunidad LGBTIQ+. Existe la Ley Antidiscriminación 20.609, vigente del año 2012, que vela por proteger los derechos humanos de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, como también detener actos discriminatorios contra personas en situación de discapacidad, personas migrantes, entre otras. Pese a esto, se sigue utilizando terminologías erróneas referente a la diversidad sexual. Las siglas LGBTIQ+, se designan a los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales y queer. El signo más hace referencia a las poblaciones pansexuales y las asexuales. A continuación, ejemplos que contrastan el uso adecuado del lenguaje. No se debe utilizar movimiento o colectivo homosexual. La terminología correcta es comunidad LGBTIQ+. En vez de referirnos a hombres o mujeres homosexuales, es preferible utilizar hombres gays o mujeres lesbianas. En vez de usar expresiones como los transexuales, lo adecuado es hablar de las personas trans. Es importante evitar cualquier trato despectivo o irrespetuoso. También respetar los nombres sociales de las personas trans y tratarlas con su género, con los pronombres de acuerdo a su identidad. Diversidad generacional. Hay que tener cuidado cuando nos referimos a las personas mayores, ya que muchas veces se incurre a terminologías erróneas que categorizan a este grupo en particular como tiernos. Algunas de las palabras que no se deben utilizar: palabras peyorativas y cargadas de prejuicios como viejito o viejita, abuelo, abuela, pensionado o pensionadas, entre otros. Lo correcto es personas mayores, personas de edad avanzada, población mayor o vejez. A la vez se recomienda no utilizar diminutivos. Pueblos originarios. El lenguaje adecuado para referirse a este grupo en particular parte por anteponer el sustantivo pueblo al nombre propio de cada uno, el que será escrito con mayúscula. Por ejemplo, pueblo aymara, etc.
En el caso Rapa Nui, se recomienda llamar al territorio como Rapa Nui y no como Isla de Pascua, ya que es considerado como ofensivo por parte del pueblo. Personas migrantes. La migración representa una gran parte de la población de nuestro país. Es por esto que se han impulsado distintas medidas en Chile para la inclusión de ellas y sus familias. Algunas de las palabras que no se deben utilizar: ilegales, sin tierra, chino, gringo, yanqui, persona de color, indocumentado, entre otras. Lo correcto es persona en situación de migración, persona migrante, persona en situación de movilidad humana, persona refugiada, entre otros. Lo importante es anteponer la palabra persona. Diversidad de credo. En Chile nos encontramos con religiones muy diversas, con una cantidad considerable de seguidores que coexisten en nuestra sociedad. Evangélicos, católicos, cristianos, musulmanes, judíos, testigos de Jehová, profesantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Bahá'í, Sikh, entre otros. Algunas de las palabras que no se deben utilizar: canuto, el paisano o el islamita, para referirse a alguien musulmán; el israelí, para referirse a alguien de religión judía, entre otros. Estos términos muchas veces o son erróneos en el contexto en que se usan o en ocasiones se utilizan de forma despectiva. Lo correcto es anteponer la palabra persona o comunidad y después la religión. Por ejemplo, comunidad judía, comunidad musulmana, persona judía, persona cristiana, persona que practica determinada religión, entre otros. Otros grupos con barreras de acceso: personas en situación de pobreza multidimensional y personas en situación de calle. Hay palabras o conceptos que resultan ofensivos para estas personas, las que son pronunciadas de manera habitual por una parte de nuestra población. Algunas de las palabras que no se deben utilizar: pobre, indigente, mendigo, sin casa, vagabundo. Lo correcto es utilizar palabras que anteponen el término persona, como persona en situación de pobreza, persona en situación de calle, persona sin hogar. Personas privadas de libertad. Son aquellas que se encuentran privadas de libertad o con un proceso penal por un delito. Algunas de las palabras que no se deben utilizar: preso, prisionero, recluso, condenado. Lo correcto es utilizar palabras que anteponen persona, como lo son persona privada de libertad o persona en contexto de encierro. Personas con discapacidad. De acuerdo al segundo Estudio Nacional de Discapacidad realizado el año 2015, en Chile hay cerca de un 16,7% de personas en situación de discapacidad, lo que equivale a cerca de 2.900.000 personas desde los 2 años en adelante. Estas cifras también expresan que el 20% de la población nacional de personas mayores de 18 años tienen algún grado de discapacidad. A pesar de su alta cifra, aún se encuentran invisibilizados e invisibilizadas a la hora de participar en un contexto social. Es importante considerar los siguientes puntos a la hora de comunicarnos. 1. No referirse desde la lástima o la caridad para despertar empatía. 2. Si no sabes cómo dirigirte o gestionar la discapacidad, es importante que te asesores. Algunas de las palabras que no se deben utilizar: sufre discapacidad, padece de discapacidad, entre otros. Lo correcto es persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad. Tipos de discapacidad. Debemos tener en consideración que existen varios tipos de discapacidad. Intelectual. Limitaciones en las habilidades de razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto y aprendizaje conceptuales, sociales y prácticas. Evitar: mongólico, retardado. Utilizar: persona con discapacidad cognitiva. Psíquica. Alteración del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de la persona que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, como depresión, esquizofrenia, el trastorno bipolar, entre otros. Evitar: insano, demente, loco, trastornado. Utilizar: persona con discapacidad psíquica. Física. Disminución parcial o total de estructuras o funciones corporales, generando dificultad para la realización de tareas motoras. Evitar: lisiado, minusválido, inválido, cojo, postrado, entre otros. Utilizar: persona con discapacidad física. Sensorial: discapacidad auditiva y visual. Auditiva: corresponde a la pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos. Esta puede ser profunda,
En estos casos, las personas se pueden comunicar a través de lengua de señas y metodología de lectura labial. Evitar el sordo, sordito, sordomudo, lenguaje de señas. Utilizar persona con discapacidad auditiva, lengua de señas. Visual. Disminución total o parcial del potencial visual, generando dificultad en la agudeza, profundidad y percepción de objetos y entorno. Evitar el ciego, invidente, no vidente, corto de vista. Utilizar persona con discapacidad visual. También podría decirse en algunos casos persona con baja visión. Visceral. Deficiencia en la función de órganos internos. Por ejemplo, patologías cardíacas o diabéticas, insuficiencia renal. Discapacidad y relacionamiento. A la hora de relacionarse con una persona en situación de discapacidad, existen algunas consideraciones generales que te podrán ser de ayuda y orientación para poder tener una conversación fluida que no discrimine. A. Personas en situación de discapacidad intelectual. Es importante tener disposición para la atención y escuchar atentamente la consulta. Entregue la información de manera clara y concreta. Disponga de tiempo para que la persona pueda comunicarse de la mejor forma posible con usted. De ser necesario, guiar la conversación. Asegúrese de que la persona comprendió la información entregada. En caso que la persona esté acompañada por otra, no ignore a la persona con discapacidad y diríjase a ella. B. Personas en situación de discapacidad psíquica. Es importante tener disposición para la atención y escuchar atentamente. Entregue la información de manera clara y concreta. Disponga de tiempo para que la persona pueda comunicarse de la mejor forma posible con usted. No generar prejuicios respecto a este tipo de discapacidad. C. Personas en situación de discapacidad física. Pregunta a la persona si necesita apoyo y de qué forma ayudarlo. En el caso que la respuesta sea afirmativa, es la persona quien indica cómo poder ayudarla. Cuando converse con una persona que utiliza silla de ruedas, siéntese frente o al lado de ella, o bien, inclínate para quedar a un mismo nivel, ya que esto facilitará el diálogo y la comunicación. No mueva la silla de ruedas de una persona, ni tome del brazo a alguien que camina con dificultad. Primero pregunte si usted puede ayudarla. D. Personas en situación de discapacidad auditiva. Diríjase a la persona cara a cara. La persona sorda puede sentirse aislada entre los oyentes, por lo tanto, asegúrese que está siguiendo la conversación. O bien, explíquele de qué se está hablando en forma clara y modulada, sin gritar. Verifique si la persona puede leer. Esto puede facilitar la entrega de información. La lengua de señas tiene su propia sintaxis y corporalidad. Atrévase a integrar al cuerpo en la comunicación. E. Personas en situación de discapacidad visual. Identifíquese con la persona para que ella sepa con quién se encuentra. Diríjase directamente a la persona para saber lo que necesita y no al acompañante. Para saludar a la persona de baja visión, usted puede tomar su mano o tocar su brazo como señal de saludo. Comunicarse con la persona que está haciendo o qué va a hacer. Pregunta a la persona si necesita apoyo y de qué forma ayudarlo. En el caso que la respuesta sea afirmativa, es la persona quien indica cómo poder ayudarla. Así concluye el módulo Uso correcto del lenguaje y cómo hablar y relacionarnos con la diversidad. Muchas gracias por ser parte. Recuerda que lo más importante es comprender que ante todo somos personas, que el lenguaje construye realidad y que siempre puedes preguntar cómo esa persona quiere ser apoyada. La empatía en esto es clave. Ahora puedes ir y ser un agente de cambio en nuestro país. Mucho éxito.